Iniciamos hablando del concepto de reforma. Vimos que es una palabra compuesta, dio y torsis, que significa corrección completa. Diga conmigo, corrección completa. Cuando hablamos de corrección completa en las Escrituras, estamos hablando de un cambio profundo y necesario. No es algo que nosotros provocamos, queremos, o algo que ni siquiera nosotros somos los que lo iniciamos. Nosotros respondemos al espíritu de la reforma. Respondemos a lo que Dios quiere hacer en una generación, y la intención de esa reforma es restaurar y realinear todo al propósito y diseño original. Es regresar al punto, volver a la esencia, regresar al lugar donde nunca nos debimos haber movido. Hablamos también que en Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla y trata el tema de la espiritualidad como la expresión de ese ser espiritual. Y hablamos que esa espiritualidad se caracteriza por una vida que es guiada, iluminada y gobernada por el Espíritu. La espiritualidad tiene que ver con esa transformación interna que hace posible que una persona pueda funcionar en sus nuevas facultades espirituales. Cuando nosotros recibimos la vida de Cristo en nosotros, esa vida viene con unas facultades espirituales. Es el ADN, la naturaleza misma, aquello que caracteriza esa clase de vida que es increada, indestructible y eterna. Esa vida impartida a nosotros ahora nos permite poder conocer las cosas que son del Espíritu. Para el hombre natural eso es imposible, porque tiene una incapacidad espiritual. Pablo dice que el hombre natural no puede, no que no quiere, no que le falta entrenamiento, no que no tiene la capacidad. Él dice que no puede, es una incapacidad de poder conocer las cosas que son del Espíritu, porque dice que para él son locura. La palabra allí, locura, viene de un vocablo griego que es absurdo. Como no puede encontrarle la lógica, la descarta. Como no puede llevarlo al razonamiento humano, la elimina. Por lo tanto, él la considera como algo que es absurdo, porque Pablo dice que esas cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. No se pueden traer a la razón humana para encontrarle una explicación lógica. Por eso es que nuestra vida en el Señor no se caracteriza por una vida por lo que vemos, sentimos, escuchamos con nuestros oídos espirituales, palpamos, gustamos. Nuestra vida en el Señor se caracteriza, diga conmigo, por la fe. La fe no es un sentimiento, la fe es una respuesta. Es la respuesta humana a la actividad de Dios. Por lo tanto, nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Caminamos en una respuesta a una iniciativa de Dios. Esa respuesta de nosotros a la iniciativa de Dios es lo que la Escritura le llama obediencia. Obediencia no es que yo hago lo que yo quiera para ver si a Dios le agrada. Obediencia es que nosotros respondemos a lo que Él produce en nosotros para su buena voluntad. Pablo dice en Filipenses que Él produce en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. ¿Pero para qué? Para su buena voluntad. La respuesta nuestra al querer y al hacer de Dios se llama obediencia. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo para Dios que pueden llegar a convertirse en un invento nuestro, que pueden llegar a convertirse en una iniciativa nuestra.
Usted lo tiene que haber escuchado. Personas que dicen en algún momento: yo necesito hacer más cosas para Dios porque yo vivo tan agradecido de Él. Y eso como que suena, wow, qué tremendo, qué devoción extraordinaria. El asunto es que Dios no está comprometido con nada que Él mismo no produzca. Él tiene que producirlo para que nosotros podamos responder en fe a su iniciativa. Esa iniciativa de Dios en nosotros nos va a guiar y nos va a llevar a ese estado de formación espiritual donde comenzamos a operar en las cosas que son del Espíritu. Vimos también anoche en esa primera carta a los Corintios que Pablo hace una radiografía de esa iglesia. Y mis amados, yo estoy convencido de que en estas 6 cosas que Pablo identifica en la carta a los Corintios está el génesis de nuestros problemas congregacionales. Está la raíz de donde muchas cosas en la vida y experiencia congregacional se dan. No identificarlas correctamente es desgastarnos en el camino. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido que sabemos que hay cosas que no están funcionando como deben? Hay cosas que no están alineadas, que no están ordenadas. Usted no es porque lo puede enumerar 1, 2 y 3, es que hay un sentir, hay un discernimiento de que algo no está funcionando bien. Hay un desalineamiento. Imagínese, Pablo entiende que eso está sucediendo en la carta, en la iglesia en Corinto, no porque él estaba allí, sino porque se lo dijeron. Solamente escuchar el comportamiento de los corintios fue suficiente para que Pablo pudiera hacer un diagnóstico y lectura espiritual de esta iglesia e identificarle a ellos la raíz y las dificultades de lo que estaban experimentando. Es una carta que para nosotros se debe de convertir en un manual para ver el comportamiento de la vida del Espíritu en el crecimiento y desarrollo de los santos. Es ese comportamiento que impide que haya una manifestación de ese ser espiritual a través de la iglesia. Por lo tanto, ayer identificamos 2 características: la fascinación con la sabiduría del mundo, buscando que los recursos del mundo produzca algo espiritual. Nos valemos del conocimiento humano, nos valemos de la sagacidad humana, nos valemos de la astucia humana, de la experiencia. Y dijimos que lo del mundo funciona para lo del mundo. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En el orden de las cosas espirituales, la carne no puede producir nada que le agrade a Dios. No puede producir nada que avance el propósito de Dios en una generación. Por lo tanto, a nosotros nos conviene poder hacer esa diferencia entre la sabiduría que viene de los hombres y la sabiduría que proviene solo de Dios. Es una sabiduría que nosotros tenemos la facultad espiritual para poder operar en ella. Pablo presenta que esta sabiduría de Dios se manifiesta no en un discurso filosófico, no en algo que pudiera llevar a los hombres a quedar sorprendidos y mesmerizados ante la elocuencia del orador. Pablo describe que la sabiduría de Dios se muestra en una cruz, se muestra avergonzando a los poderosos de un siglo para dejarles saber que en aquel aparente fracaso Dios estaba reconciliando a toda la humanidad con él. ¡Qué sabiduría impresionante! Luego vimos también que hay una segunda característica allí y es con el tema de las preferencias personales. El hecho de que nosotros a veces
hacemos distinciones basado en preferencias tan personales que descalificamos al que está comunicando porque no es de mi preferencia personal. Y vimos allí que la pregunta que nosotros tenemos que responder cuando estamos ante un mensajero de Cristo es: ¿qué de Cristo hay en esa persona que yo necesito recibir? El primer juicio no es si me cae bien, si me gusta, si estoy en agrado con su forma de hablar o de comunicar. Es: hay algo de Cristo en él o en ella que yo necesito prestarle atención. Pablo identifica que en esta iglesia de Corintio se había introducido la división al cuerpo de Cristo basada en preferencias personales. La tercera característica que necesitamos identificar es la incapacidad de poder identificar y tratar con el pecado. Note bien, la incapacidad de poder tratar con el pecado. Pablo trabaja esto en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Y es allí, mis amados hermanos, donde los apóstoles no fueron livianos contra las obras de la carne. Ellos no jugaron a que esas cosas no afectan. Si hay dos cosas que nosotros encontramos en la Escritura que el apóstol Pablo continuamente estaba identificando y estaba reafirmando, era la santidad y la unidad de la iglesia del Señor. Eso no son malas palabras. La iglesia tiene que vivir y expresar la santidad que ha recibido en Cristo Jesús. El tema es que cuando uno viene de un contexto donde la santidad era un cuco, donde la santidad era aquello que nosotros podíamos producir por medio de una vida devota, y descubrimos en el proceso que lo que produce es desgaste, resentimiento, porque nos encontramos incapaces de poder vivir y expresar esa clase de vida. Ahora a veces cuando escuchamos palabras como santidad, pensamos que estamos hablando de imposiciones de leyes. Pero santidad no es otra cosa que la expresión misma de quien Cristo es en nosotros, que Pablo dice que ha sido hecho para nosotros santificación. Es una expresión natural. ¿Y qué es algo que es santo? Es algo que ha sido completamente separado para el uso exclusivo de Dios. Ser santo es haber sido separado, es haber sido quitado de lo profano, de lo mundano, de lo que contamina, de lo que debilita la iglesia del Señor, para ser usado exclusivamente para el uso del Señor. Por eso es que hoy podemos decir que estamos en una reunión entre los santificados. No son gente que vive en un estado donde no sienten ni padecen. Son gente que tienen tentaciones. Son gente que somos vulnerables al caer. Somos gente que si nos descuidamos, manchamos nuestra vida. Somos gente que podemos caer en las obras de la carne que producen todo tipo de distorsión en la expresión del ser espiritual. Pablo identifica que esta gente en Corintio no tuvo la capacidad de poder identificar el pecado entre ellos. ¿Y cómo se manifestó el pecado en la iglesia en Corinto? Él lo dice: hubo un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Por lo tanto, él tiene que llamarle la atención a esta iglesia en Corinto, porque había un potencial problema que tenía la capacidad de destruir a esa congregación, de incapacitar espiritualmente a esa congregación. Lo que a Pablo le preocupa no es tanto lo que estaba sucediendo.
Porque lo que estaba sucediendo era era una condición normal del estado en que ellos estaban. Lo que a Pablo le preocupa es que entre ellos no hubo nadie que pudiera identificar y tratar con ese pecado. Qué peligro cuando permitimos un poco de levadura. Qué peligro cuando buscamos justificar las obras de la carne. Qué peligro cuando nos convertimos en nuestros propios abogados. Y créame que nuestro abogado interno siempre nos dará la razón. Siempre apela a favor de nosotros. Siempre apela a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Es cuando buscamos justificar el por qué lo hacemos. Es cuando buscamos justificar, es que mi matrimonio se encuentra de esta manera por estas razones que estoy viviendo. El abogado interno siempre va a buscar defendernos a nosotros mismos. Y Pablo se sorprende que entre los hermanos en Corinto no había nadie que pudiera juzgar una situación de pecado. Y él tiene entonces que escribirle. Note, él les tiene que escribir, porque si aquella condición de pecado continúa, un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces esto lo tratamos con tanta liviandad. Lo escondemos, lo sacamos para que no dañe nuestra reputación. Hoy yo creo que tenemos un serio problema. Y creo que yo puedo hablar de esto con autoridad moral, porque habiendo caído me sometí a un proceso de disciplina para que otros pudieran ver en mi vida si la obra de arrepentimiento que estaba sucediendo en mí era legítima o yo siempre tuve una fachada para volver al ministerio. Hoy lo tratamos con tanta facilidad. Hoy los ministros se divorcian y a los 2 meses ya están como si nada hubiera pasado. Hoy las familias ponen a la luz de todo el mundo en las redes sociales. No le importa la santidad del matrimonio, el proceso que hay que vivir de quebrantamiento cuando hemos permitido que el pecado afecte nuestra vida. Mis amados, esto es mucho más que simplemente, bueno, eso ya se trató en la cruz. Es cierto, se trató en la cruz, porque el problema del pecado en nosotros no es un problema de cruz, es un problema de comunión los unos con los otros. El problema del pecado está resuelto en la cruz, pero el problema del pecado entre nosotros puede dañar la vida de una congregación. Necesitamos regresar. Necesitamos que aquellos que edifican a la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no seamos livianos con el tema del pecado, porque el tema del pecado puede alterar el funcionamiento espiritual en una congregación. Créame que esconderlo no resuelve el problema. Esta es la razón por la cual en la Escritura encontramos confesados los pecados los unos con los otros. Es la razón por la cual en la Escritura los apóstoles nos instan que nos despojemos de todo pecado que nos rodea, que nos acosa, que nos mantengamos en una actitud y en un estado de pureza, de santidad, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro caminar. Pablo se sorprendió que estas personas no pudieron juzgar el problema de pecado que había en la congregación. Mis amados, el pecado sigue siendo un estorbo para que la iglesia avance en el propósito de Dios. Es más serio de lo que nos imaginamos y tiene consecuencias devastadoras. Por eso es que la espiritualidad, cuando se confronta con situaciones de pecado, la juzga. La juzga. Por eso es que dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque está parado en el terreno del Señor.
está parado en un fundamento inquebrantable, está sostenida su vida no por su capacidad humana o por su pureza moral, sino que él quiere honrar al Señor en vida, pero también en sus acciones. No está buscando justificar su condición, sino que la reconoce. ¿Cuántas veces, mis amados, descubrimos entre nosotros que hubieron líderes que se encontraron en un proceso de deterioro y de repente explota una situación entre nosotros y pensamos que eso sucedió de la noche a la mañana? Ningún pecado se forma de la noche a la mañana en su consumación práctica. Son procesos de deterioro. Es que violamos los principios. Nos acercamos a la frontera de las cosas de la carne y empezamos a coquetear con aquello porque como no hay juicio inmediato, creemos que hay aprobación divina. Y empezamos a coquetear con esas cosas. Cuando debemos de reconocer, hay algo en mi vida que no está bien. Estoy deslizándome. Por eso el escritor a los hebreos le dice: cuidado que no nos deslicemos. Cuidado que no caigamos en un estado donde nos comprometamos moralmente con nuestros valores y nuestros principios fundamentados en la eterna palabra de nuestro Dios. Que cuando los matrimonios pastorales y ministeriales enfrentan esas situaciones, esos desiertos que vienen en nuestra vida matrimonial, que tengamos la humildad suficiente para decir: necesitamos ayuda de alguien que pueda juzgar esta situación correctamente entre nosotros. Pablo no toleró y se sorprendió de que no había entre ellos alguien que pudiera juzgar esta situación. Mis amados, el principio siempre está en operación. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos en el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Necesitamos discernimiento. Necesitamos ojos espirituales para poder identificar qué cosas pueden estar impidiendo la expresión de ese hombre espiritual. Y en este caso de Corintio fue la incapacidad de identificar y tratar con un pecado que estaba delante de ellos. La cuarta característica que encontramos es un espíritu de discordia. Un espíritu de discordia. Capítulo 6, el apóstol trabaja con unos hermanos que estaban en continua discordia. De hecho, llegó al punto donde no pudieron resolver la situación entre ellos. Y Pablo tiene que escribir porque ahora ellos querían sacar sus trapitos sucios no ante aquellos que tuvieran sabiduría para juzgar la situación, sino que lo querían llevar a las cortes de los impíos. Y Pablo le dice: me sorprende que ustedes no pueden juzgar una situación entre ustedes de disputa y tienen que recurrir al hombre cuando entre ustedes debió de esto poder ser resuelto. Yo creo que nos falta mucho todavía en esa área particular. Yo creo que deberíamos de tener tribunales, cortes, jueces. Yo creo que deberíamos de tener entre nosotros gente con sabiduría e inteligencia espiritual para poder separar una cosa de la otra y que nosotros entendamos que entre nosotros nuestros asuntos los debemos y los podemos resolver entre nosotros. Pablo dice: ¿acaso no son ustedes los que van a juzgar a los ángeles en el juicio venidero?
Y luego le dice, y ni siquiera pueden trabajar. Mis amados, nosotros nos podemos llenar la boca de que estamos gobernando con Cristo en la tierra, pero si no podemos resolver los asuntos entre nosotros, es una evidencia que todavía estamos en primaria espiritual para tratar nuestros asuntos. Recuerden que el asunto de problemas irresueltos entre hermanos es un asunto de infancia espiritual. Es un asunto de inmadurez. Es un asunto de alguien que no está dispuesto a sufrir el agravio. Y es aquí donde Pablo quiere también hacer una diferencia. Que a él le sorprende que ninguno de los dos estaba dispuesto a asumir la responsabilidad aunque no tuviera ganancia. Porque eso es madurez. Porque lo que se está buscando ganar allí no es el pleito. Lo que se está buscando ganar allí es que la iglesia no sea afectada. Eso es madurez. Eso es otro nivel de proceder. Pablo se sorprende que ninguno de ellos estuvo en la disposición de decir, ¿sabes qué? Aunque yo no gane en este asunto, pero no vamos a dividir la vida del cuerpo. No vamos a afectar nuestra comunión entre nosotros. No vamos a dividirnos por esta situación. Si hay pérdida en esto, ponla en mi cuenta. No te preocupes, yo voy a favor del cuerpo, aunque yo pierda el argumento en el proceso. Qué sabiduría la de este hombre. Pero seamos honestos, eso es más fácil decirlo que vivirlo. ¿Sí o no? Porque nuestra tendencia natural es ¿qué? Ganar el argumento. Nuestra tendencia a ganar, nuestra tendencia es que nosotros ganemos el pleito. Porque ya tú verás como Dios a mí me va a dar la razón. Inyectamos frases espiritualoides allí, ¿no? A ver si, tú verás, mía es la venganza, dice el Señor. Ya tú vas a ver cómo Él me va a vindicar delante de los hombres. Mis amados, Dios está comprometido con su cuerpo. Y cuando tiene que vindicarnos, nos va a vindicar, pero no para nuestra gloria, sino para ver, hay vindicaciones que requieren pérdida nuestra para que la gloria sea del Señor en la recompensa. Pablo identificó que no hubo en ninguno de ellos la disposición de sufrir el agravio. ¿No es esa la fuente de todos nuestros problemas? ¿No es esa la razón por la cual se dividen congregaciones? ¿No son esas las razones porque hay muchas veces tensión, resistencia, porque hay tanto deterioro? ¿No son esas las razones por las cuales los líderes parece que están trabajando en unidad, pero en el fondo del asunto hay contienda y tensión continuamente? ¿No son esas las razones por las cuales se van gente de las congregaciones y luego lo postean en los medios sociales para que sepan todo lo que ellos sabían acerca de esa iglesia? ¿No son esas las mismas razones? Que aun cuando hemos sido legítimamente lastimados, preferimos preservar la unidad del cuerpo antes de nosotros parecer como los héroes de la película. Eso requiere un grado de madurez. Eso requiere un grado de humildad. Eso requiere una disposición humana de que Cristo sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Pablo estaba identificando esta dificultad porque estaba impidiendo el crecimiento y el avance de los hermanos. Oh, mis queridos hermanos, muchos de estos problemas que identificamos aquí están en operación en nuestras congregaciones. Esto no es exclusivo para la iglesia en Corinto. Y créame que una de las facultades que necesitamos perfeccionar es mantenernos sensitivos
como líderes y como aquellos que presiden iglesias y congregaciones locales o redes, es el comportamiento de esa vida. Por eso tenemos que aprender a escuchar qué está detrás de lo que está diciendo. ¿Qué trae? ¿Qué carga? ¿Qué esencia es la que está comunicando? Porque un poquito de levadura, como dije, comienza a leudar toda la masa. Tenemos que tratar con la discordia, con el chisme, con los pleitos, con la envidia. Tenemos que identificar el comportamiento del hombre natural que se ha mezclado en las acciones de una vida congregacional que Pablo le llama, ya este hombre no está funcionando en su facultad espiritual, ahora es un hombre carnal, ahora está valiéndose de las cosas de la carne para poder promover o lograr algo en el espíritu. Y Pablo dice, eso no funciona. Eso no avanza el propósito de Dios en una generación. Quinta característica, había una falta impresionante de discernir el cuerpo. De discernir el cuerpo. Esto Pablo lo presenta en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y él lo relaciona a una discusión que hubo en la iglesia en Corinto sobre alimentos ofrecidos a los ídolos al momento en que ellos iban a participar de la mesa del Señor. Recuerden que la mesa del Señor no era un poquito de hostia que uno se tomaba con un poquito de jugo de uva, se bajaban las luces, se cierran los ojos y meditemos, y si hay algo malo en usted no se la tome, no vaya a ser que caiga ahí muerto en este momento. Algunos le trajo memoria. Era una cena, era literalmente una cena. Y era una cena que estaba compuesta por los elementos que contiene una humanidad reconciliada. La mesa del Señor es mucho más que un acto o una actividad, es una representación. Por eso cuando Pablo habla de la mesa del Señor, él habla de pobres, él habla de ricos, él habla de los que tenían y los que no tenían. ¿Dónde se llevaban a cabo estas cenas? Se llevaban a cabo en la casa de algún rico, en la casa de alguien que tenía la dicha y la bendición de haber alcanzado una propiedad que para los creyentes del primer siglo era una rareza. No existían muchos creyentes, a menos que no hayan sido judíos que estaban conectados con el sistema y con la religión y habían logrado algunas posesiones materiales. Pero la mayoría del pueblo no tenía nada, porque era lo que se conoce un sistema de patronaje, que usted avanza en la vida no por sus propios esfuerzos personales, sino con quien usted está conectado en la sociedad. Por lo tanto, tener algo era equivalente a estar bien parado en la sociedad. Los ricos comenzaron a convertirse, los pobres se estaban convirtiendo, los niños y las mujeres y los esclavos estaban viniendo al conocimiento del Señor. Y ahora en esta iglesia en Corinto, en una de las casas, se comenzó a celebrar la mesa del Señor. La mesa del Señor es una representación de a qué se parece una humanidad reconciliada, donde no hay rico, donde no hay pobre, donde no hay hombre, donde no hay mujer, donde no hay esclavo, donde no hay libre, sino que todos son uno en el Señor, independientemente del estatus social, político o económico que la persona se encuentre. Por lo tanto, la mesa del Señor es una representación en tiempo real de a qué se parece una humanidad reconciliada. Que Pablo entendió que ellos no habían entendido eso. ¿Por qué no lo entendieron? Porque los ricos no querían ser vistos con los pobres.
¿Y qué hacían? Se comían la comida primero y cuando los pobres venían ya quedaba muy poco o nada. Por eso él decía, ¿acaso ustedes no tienen comida y bebida en su casa? Era ustedes allá y nosotros acá. Ustedes no son dignos de que nosotros nos juntemos con ustedes. Pablo dice, ustedes no han entendido. Ustedes no han discernido el cuerpo de Cristo y están haciendo separación en base a asuntos naturales como dinero, reputación, estatus, postura social. Ustedes no han entendido que la mesa del Señor es una representación de ese nuevo pacto en el cual todos hemos sido reconciliados, representado en la copa y un cuerpo que ahora somos en la tierra representando a Cristo el Señor, allí mostrado en el pan que fue partido. Qué triste cuando todavía nos queda un poquito de orgullo y nos creemos la cuarta persona de la Trinidad. Y todavía pensamos que el otro o la otra o aquel o aquella no están en mi estatus y nivel. Es cierto, probablemente económicamente no, probablemente en estatus no, probablemente no tiene la misma escuela. Y eso para las cosas del mundo abre puertas, cierra puertas, te avanza, te atrasa. Pero cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, aquí no hay nadie más importante que nadie, porque somos uno en el Señor. Separar el cuerpo de Cristo en estatus social es una evidencia de inmadurez. Separar el cuerpo de Cristo en estatus económico es evidencia de inmadurez. Y es lo que Pablo está trayendo a consideración. Entre ustedes hay algunos que duermen, algunos que están enfermos y algunos que han muerto porque ustedes no han entendido qué es el cuerpo de Cristo en la tierra. Una representación de a lo que se parece una humanidad reconciliada con Dios. Para nosotros es un poco difícil entender. Pero ubiquémonos en el primer siglo, donde la mujer estaba completamente destituida de cualquier avance en la sociedad. Ubiquémonos en el primer siglo, donde los esclavos eran propiedad de sus amos. Ubiquémonos en el primer siglo, donde para usted lograr algún estatus social, tenía que estar conectado con los de arriba o con la religión. Conectémonos allí por un momento y demos cuenta esa impresionante división que había entre hombre, mujer, esclavo, libre, entre el patrono y el niño y la mujer y los hombres. Y de repente Pablo dice, en Cristo todas esas divisiones han sido completamente eliminadas y ahora en Cristo somos uno solo. Por lo tanto no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en el Señor. Que llegue el pobre, que llegue el rico, que llegue el pudiente, que llegue el político, que llegue el de estatus, pero cuando llega entre nosotros el grande, el glorioso, el exaltado, el que es digno de suprema alabanza, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Habrá alguien aquí que puede decir, Padre, gracias? Qué hermoso cuando nos comportamos como una humanidad reconciliada. Nunca se me olvida una historia de un famoso predicador que llenaba escenarios, estadios, y ya se creía la gran cosa. Usted sabe, si los tocan la unción se va, si se le cruza en el medio, pues se busca un problema, porque al hombre de Dios hay que
mantenerlo allá. Y él cuenta y dice que un día iba camino a su hotel y entrando al hotel había un pordiosero en la puerta y lo miró y lo despreció. Y dice que cuando entró al elevador oyó la voz de Dios que le dijo: la única diferencia entre él y tú soy yo. La única diferencia. Sin Él, sin Cristo, somos tan pobres y miserables como cualquier pordiosero. Hoy se nos enseñó en la mañana que si estamos fuera del Padre, estamos perdidos y estamos muertos. Por lo tanto, cuando venimos al Señor, mis amados, tenemos que aprendernos a mirar como lo que somos, el cuerpo de Cristo en la tierra. Una nueva humanidad que le deja saber al mundo que aquí somos uno en el Señor, y que tiramos a sus pies nuestras coronas, y que ponemos a nuestra disposición nuestras capacidades, y que no usamos nuestras posiciones para ir sobre otros hermanos, sino que nos vemos como una humanidad reconciliada que le dice a este mundo: a esto se parece el cielo y el reino de Dios en la tierra. La mesa del Señor representativa en esos escenarios necesitaba, mis amados, ser entendida. Y por último, esta iglesia deseó dones espirituales para fines personales. Qué peligro. Usó o quiso, anheló dones espirituales para fines personales. Pablo trabaja esto en el capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12. Y es interesante porque él presenta este tema de los dones espirituales queriéndole hablar como adultos no puede. Porque encontró que ellos habían distorsionado la razón y el propósito de esa capacidad espiritual. Que no es para gloria personal, que no es para fama personal, que no es para que nos miren a nosotros. El propósito del don no es para el que lo tiene. El propósito del don es para que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Y ellos no pudieron discernir eso entre ellos. Pero no nos debe de extrañar. Esta gente salió del paganismo. Por lo tanto, en cuanto a prácticas ocultas, ellos tenían experiencia. Ellos habían funcionado en eso antes. Ellos habían visto con sus propios ojos la falsificación de lo que produce el reino de las tinieblas, queriendo parecerse a Cristo. Por eso es que él tiene que confrontar esa realidad entre ellos. Y le dice: ustedes no han recibido otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron hacer una distinción entre la operación pura que edifica la iglesia y la fascinación con el poder que excita y emociona a la gente, pero no hay una expresión de Cristo en ellas. Qué tarea tan tenaz. El poder mantener una actitud de que: Señor, lo que tú me has dado y lo que de ti he recibido como gracia y don, lo quiero usar no para mi beneficio personal. Yo quiero que pueda ser usado para la edificación de tu iglesia. Que el resultado sea una iglesia correctamente edificada. Que podamos discernir entre lo que es la manipulación, lo que es la coerción,
que podamos discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es del Espíritu de Dios y lo que proviene del espíritu de las tinieblas. Mis amados, donde quiera que una congregación es fascinada por el poder, termina prostituyendo lo que es puro y legítimo para la iglesia. Por eso es que Pablo nos indica en la carta a los Corintios que la evidencia de la verdadera espiritualidad no son la operación de los dones. La evidencia de la verdadera espiritualidad es el amor. ¿De qué sirve si hablo en lenguas y no tengo amor? ¿De qué sirve si repartiera todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor? Mis amados, la evidencia de una verdadera espiritualidad no es si hace milagro o no. No es si habla en lenguas o no. La evidencia de una verdadera espiritualidad sana y dinámica en el Señor no es si hace milagros o no. Y hay dones legítimos del Espíritu Santo. Y necesitamos la activación de esas gracias espirituales en la vida de la iglesia. Pero eso, mis amados, tiene que ser gobernado por el amor. No puede ser gobernado por el ego. No puede ser gobernado por nuestros deseos de fama, de crecimiento, de que me abran puertas, de que me invite. ¿Sabe cuánta gente compromete el mensaje de la verdad para que lo inviten en una expresión de un don, aunque lo que esté diciendo es una completa herejía? La verdadera espiritualidad es gobernada por el amor. El amor es la evidencia de que estamos creciendo, de que estamos siendo perfeccionados, de que estamos caminando en el Espíritu y de que se está manifestando y expresando ese ser espiritual a través de la iglesia. Por eso no nos debe de extrañar que el apóstol Pablo cierra la carta a los Corintios, que es una cátedra en el comportamiento de las obras de la carne y la vida en el Espíritu. Y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta gente necesitaba escuchar esto, porque lo que él le identificó por 12 capítulos fue la consecuencia de no haber entendido el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Señor, queremos ser una generación que traiga a realidad la expresión del ser espiritual a través de la iglesia. Que nuestras acciones, que nuestro comportamiento, que nuestro proceder esté gobernado por la vida del Espíritu. Y que cuando identifiquemos alguna de estas características que son pura carne, podamos tener la disposición y la disponibilidad para juzgarlas, sacarlas, eliminarlas, porque se convierten en un obstáculo para la manifestación del ser espiritual en la iglesia. Yo creo que somos esa generación. Y yo creo que no nos invitan a algo como una reforma 360 para que volvamos a lo mismo. Yo creo que hay una invitación del Espíritu a que regresemos a lo básico para que podamos graduarnos en lo profundo, para que podamos avanzar y decirle a esta generación: somos una humanidad reconciliada
Y a esto es que nos parecemos. A esto es que nos parecemos. A gente que se ama, a gente que disfruta estar juntos, a gente que vive para Dios y todo lo que hace es para su gloria. Padre, gracias por este regalo de tu gracia. Gracias por la comunión del Espíritu. Gracias por darnos discernimiento para poder entender la operación de las cosas y el orden espiritual en tu casa. Señor, si en nuestra vida o congregaciones hubiera alguno de estos impedimentos presentes, trae convicción a nuestro corazón. Que nos despojemos, que saquemos, que nos desvistamos. Señor, que gobernemos sobre esa vida pensante y traigamos a obediencia todo pensamiento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Señor, oramos para que aquellas cosas que están ocultas salgan a la luz, pero no para avergonzar y ridiculizar, sino para que sean correctamente juzgadas y tú puedas producir en nosotros ese efecto de que vivamos una vida alerta, sensitiva a las cosas que son del Espíritu. Señor, si en nuestra vida se ha infiltrado alguna impureza, Señor, si hemos estado caminando en el filo para probar a ver hasta dónde podemos llegar, trae convicción. Y que a la medida que estamos siendo renovados en nuestro entendimiento, podamos reconocer que nuestra nueva naturaleza es una naturaleza que continuamente se acerca a ti, vive en ti, subsiste en ti, y que vivir en tu ecosistema es la única garantía que tenemos de que podamos llegar individualmente a la estatura y a la medida, y corporativamente llegar a ser ese hijo maduro, confiable, que puede gobernar los asuntos de la tierra y también de la vida venidera. Con el rostro inclinado, mis amados, pastor amado, pastor amada, si hay algún desgaste excesivo, cuando nos encontramos batallando con cosas que no hemos identificado, no podemos gobernar sobre ellas. No se puede gobernar sobre lo que no se ha identificado. Por lo tanto, si el Señor ha traído a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu alguna convicción, entrégalo ahora. Renuncia. Despídelo de tu vida. Desvístete de eso. Desenrédate de ese pecado que te asedia. La palabra que Pablo está usando allí es una palabra que es como un pulpo que tiene tentáculos, que se va enredando sutilmente. No es de una vez, es poco a poco. Se enreda hasta que te apresa. Es un momento de reconciliación en donde nos hemos desalineado. Tráelo a Él. Entrégalo. Considérate muerto a eso. Ese no eres tú, esa no eres tú. Confiésalo a Dios. Y si fuera necesario, a alguien de madurez en el Señor. Confesar no es dar datos de un pecado, es reconocer que estamos operando fuera de nuestra naturaleza en Dios. Confesamos, estamos de acuerdo de que este no es mi origen. Estoy procediendo fuera del orden de mi Padre. Si tu matrimonio está
en deterioro acelerado, este es el momento de hacer un alto. Si tus afecciones están siendo distraídas, si tus emociones están siendo arrestadas, este es el momento de arrestarlo. Nuestra batalla es contra esos pensamientos altivos que se creen más que lo que Dios ha establecido. Se van creando las fortalezas que impiden la penetración de la verdad, y llega un punto donde escuchamos la verdad y ya no nos afecta. Ya no tiene efecto en nosotros. Ya no produce vida. Ahora se convierte en un ejercicio académico. Lo escucho, lo analizo, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Ya pasó de vida a muerte. Entrégalo. Si Dios te ha hablado en alguna forma hoy, te voy a pedir que des un paso de fe. Ponte de pie donde estás, porque este se convierte en el inicio y el comienzo de una nueva estación para ti. Amén, amén, amén. Reconoce lo que tienes que reconocer, lo que tienes que identificar, y desvístete de eso. Ese no soy yo. Esa no es mi realidad en Cristo. Por eso cuando Pablo trabajaba con los problemas de pecado en las congregaciones, él no comenzaba juzgando el pecado. Él comenzaba afirmándoles en quienes eran en Cristo el Señor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo cuando humildemente podemos decir: Señor, te entrego esta carga, te entrego este desánimo, te entrego esta incapacidad, Señor, que se ha desarrollado en mí para hacer lo que es justo, para hacer lo que es puro. Entregamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras propiedades, nuestros bienes. Nos consagramos, Señor, para tu uso exclusivo. Porque eso es lo que somos. Somos santificados para tu uso exclusivo. Y nos hemos distraído, nos estamos desenfocando. Y el Señor te está invitando a Reforma 360. Vuelve al punto, vuelve. Nota bien que eso no sucede automáticamente. Es una gestión de regresar. Es volver nosotros voluntariamente al lugar de donde nos movimos. Necesitamos resistencia contra el pecado que nos asedia. Discernimiento para poderlo juzgar. Inteligencia espiritual para tratar con los asuntos que pertenecen al Espíritu. Señor, gracias por este acto de nuestros hermanos y hermanas. Son tus hijos. Tú tratas con ellos en la intimidad, en la recámara más profunda de nuestro ser, en la esencia misma de donde emana la vida. Y es de allí dentro, Señor, que esa vida que tú le has impartido comienza a absorber todo acto de muerte, toda desintegración, toda contaminación, todo lo que, Señor, trae decadencia, corrupción a nuestra vida. Esa vida, Señor, comienza a sobrecoger todos nuestros sentidos. Señor, mis hermanos y hermanas saldrán de aquí alineados contigo. Se devuelve el gozo, la paz, el estado, Señor, de deleite, de disfrute, de celebración, de saber que hemos conocido tu gracia, estamos establecidos en tu amor y tenemos comunión con el Espíritu. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien aquí que dice gracias, Señor? ¿Habrá alguien aquí que puede decir: Padre, gracias porque nos ayudas a identificar las cosas que nos pueden afectar? La gracia del Señor sea con ustedes, mis amados, en el nombre del Señor.